Nunca imaginé que el último adiós a mi hija sería un increíble descubrimiento. Jamás olvidaré ese día, el aire pesado, el silencio abrumador y la opaca luz del atardecer infiltrándose por las ventanas del hospital. Me sentía quebrada, como una hoja seca arrastrada por el viento. El corazón me latía con fuerza, casi como si quisiera escapar de mi pecho. Había sido 3 días de angustia, cada segundo una eternidad. Y ahí estaba ella, mi pequeña Valeria, llena de vida y sueños. Y ahora solo un lecho frío, un inmenso vacío. Al acercarme, el aroma del antiséptico me golpeó, y las lágrimas rodaron, tibias y amargas, por mis mejillas. Cerré los ojos, deseando que todo fuera un mal sueño. Y entonces, al abrirlos, vi algo extraño. Un destello en la esquina de la habitación. Algo brilla en el puño de su mano, me acerqué. Con manos temblorosas, deslicé mis dedos alrededor de lo que parecía un pequeño colgante. Lo retiré suavemente y, para mi asombro, la luz se intensificó, trazando en el aire formas imposibles. Era un medallón antiguo, con inscripciones que nunca había visto. La curiosidad me invadió. ¿De dónde había salido? ¿Qué significaba? La enfermera me miró, sus ojos llenos de preguntas. No era parte de sus pertenencias, susurró, como si supiera que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. Volté la pieza en mis manos, la textura fría y metálica contrastaba con el calor de mis lágrimas. En ese momento, sentí un temblor en mi estómago. Recordé la leyenda que mi madre siempre contaba, el amor puede trascender incluso la muerte. Pero esta era mi hija. Esa idea parecía absurda, mientras la luz del medallón titilaba, imágenes desconcertantes comenzaron a nublar mi mente. Visiones de otro tiempo, de ella riendo entre flores, de sus ojos brillando con travesura. En mi pecho, una mezcla de desesperación y esperanza se enredaba, como un laberinto. ¿Qué poder ocultaba aquel objeto? Sería una señal de que había más de lo que podía ver. Justo entonces, un grito resonó en el pasillo. La enfermera soltó un suspiro incontrolable, y la puerta se abrió de golpe. Un hombre de aspecto desquiciado entró, su rostro empapado en sudor. «Déjenme ver a Valeria», gritó, y el mundo pareció detenerse. Mis manos temblaban mientras sostenía el medallón. Su presencia, la intensidad de su mirada, me hizo tambalear. Él sabía algo. Mi corazón latía con furia. ¿Quién era? ¿Qué secretos guardaba? ¿Y qué relación tenía con mi hija? Estaba a punto de preguntar, pero su rostro se oscureció, y una sombra cruzó su mirada. «No deberías tener eso», musitó, un escalofrío recorrió mi columna. ¿Qué estaba pasando? ¿Había en mi dolor algo más? Las preguntas se agolpaban, y el caos en mi interior crecía. Todo giraba a mi alrededor, cada momento contaba. La vida y la muerte se entrelazaban en una danza que no entendía. Y allí, con el medallón en la mano, supe que este no era el final, era solo el comienzo de algo increíble. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No querría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto, y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. La atmósfera en la habitación se volvió eléctrica, cada instante cargado con una tensión inminente. El hombre, con sus ojos ardientes y desesperados, dio un paso adelante, como si esa acción pudiera romper la barrera del dolor que nos contenía a ambos. Mi mente estaba en un torbellino, incapaz de procesar su presencia, su angustia. Esa mirada, tan familiar y tan ajena al mismo tiempo, despertó una chispa de reconocimiento en mi interior, aunque no podía recordar de dónde. «¿Quién eres?», logré articular en medio de mi confusión, mi voz quebrándose al terminar la pregunta. Soy un amigo de Valeria», contestó, pero la forma en que pronunció su nombre me hizo sentir un nudo en el pecho. ¿Cómo podía él ser amigo de ella, si yo nunca lo había visto? Mi inocencia en ese momento se desvanecía, y una parte de mí se llenaba de miedo. «No puedo permitir que te lleves eso. No entiendo qué te conecta a ella, pero eso», señalé el medallón, «es mío. Es lo único que me queda». Mis manos se cerraron fuertemente alrededor del objeto, más que un símbolo, era un vínculo que aún me unía a Valeria. «Por favor», imploró el hombre,
su voz casi un susurro, ese medallón no pertenece a este mundo. Es un puente, y tú no estás preparada para lo que puede traer. Mi corazón se detuvo. La idea de que ese pequeño artefacto pudiera tener un poder tan inmenso era abrumadora. ¿Un puente? ¿A dónde? ¿A ella? La desesperación impregnó cada palabra, cada sílaba ia en mí como una ola. Puede que estés más conectada de lo que crees. Debes dejarlo ir, insistió él, su rostro pálido, como si lo que estaba a punto de revelarle causara un dolor personal. Lo que hay detrás de ese medallón podría traerte respuestas, pero también mucho más sufrimiento. Me sentí desgarrada. Era una decisión que no estaba lista para tomar. De repente, el medallón comenzó a vibrar en mi mano, las inscripciones en su superficie brillando con una luz cobriza. Un torrente de imágenes invadió mi mente nuevamente, el rostro radiante de Valeria, explorando un mundo colorido y desconocido, abrazando risas que resonaban como campanillas. No, no, Valeria, grité, un impulso instintivo de proteger su memoria, como si mis palabras pudieran devolverle la vida. Pero el hombre se acercó más, incapaz de contener su propia angustia. Ella no está perdida. Necesita saber la verdad, lo que realmente ocurrió. La puerta se cerró de golpe detrás de él, y una corriente de aire frío me envolvió. No era solo la desesperación la que me movía, también era una conexión, una necesidad de entender. Almohadas de memoria se extendían a mi alrededor, y sencillamente, no podía pensar en volver a enterrar mi dolor en el silencio. ¿Qué pasó?, pregunté, con un trato entre la súplica y el desafío. Su mirada se endureció, pero su voz seguía impregnada de la risa de Valeria. Valeria supo algo que la llevó a tomar decisiones que la metieron en problemas. El medallón estaba destinado a protegerla, pero no estuvo a la altura. De repente, entre sus palabras y la luz del medallón, comprendí que había una parte de su historia que me había sido negada. ¿Qué quieres decir con que estaba destinada a protegerla? Todo alrededor se sentía distorsionado, como si el tiempo mismo estuviera deslizándose entre mis dedos mientras escuchaba su verdad. Tu hija era especial. El medallón no es un simple adorno, es un símbolo de su legado. Si quieres saber cómo tuvo la fuerza para enfrentarse a lo que enfrentó, debes confiarme a mí y dejar que el medallón me encuentre. Un rayo de esperanza brotó en mi corazón, pero el miedo se insinuaba como sombra. ¿Sería capaz de dejarlo ir? Antes de que pudiera responder, el brillo del medallón se intensificó a su alrededor, llenando la habitación de un fulgor casi etéreo. El caos y la tristeza palpitaban como un solo latido en mi pecho, y así, enfrenté la decisión más dura de mi vida, el eco de Valeria resonando en cada rincón de mi ser. Entrar en un mundo desconocido o aferrarme a la esperanza de que había más. Sin embargo, el tiempo no se detuvo, y cuando mis labios abrieron la puerta hacia la respuesta, el hombre capturó mi mirada y su expresión se tornó grave. Prepárate, porque lo que vendrá será más de lo que puedas imaginar. El medallón estalló en una luz envolvente y, en un instante, todo desapareció. La luz se desvaneció lentamente, como un amanecer que borra la oscuridad, y me encontré de pie en un lugar vasto y misterioso. Un paisaje cambiante se desplegaba ante mí, colinas de colores vibrantes, un cielo iridiscente que cambiaba de tonalidades con cada parpadeo, y un aire permeado de un perfume inconfundible de flores. El medallón aún vibraba en mi mano, y su energía parecía resonar con cada latido de mi corazón. ¿Dónde estoy?, pregunté, mirándome a mi alrededor, buscando alguna respuesta en la profundidad de la belleza que me rodeaba. Una voz familiar emergió de las sombras. Estás en el lugar entre mundos, donde todo puede ser posible. Volteé y vi a Valeria, su imagen era tan vívida, tan real. Su rostro estaba iluminado por una luz dorada que hacía que su sonrisa brillara. Mamá, susurró, acercándose con una ligereza que parecía desafiar la gravedad misma. No podía creer que estaba viéndola, que estaba aquí. Mis pasos hacia ella fueron vacilantes, mi corazón repleto de una mezcla de alegría y miedo. Valeria, logré decir, con la voz ahogada por el anhelo. Te he buscado tanto. Pensé que te había perdido para siempre. Extendí mi brazo, como si al tocarla pudiera anclarme en este instante, pero ella se detuvo, su expresión se tornó seria, su mirada se volvió distante. No puedo quedarme, mamá. He venido a advertirte. Su voz era un susurro de viento, cargada de tristeza. El medallón tiene un propósito y un costo. Lo que has liberado no es solo un puente hacia mí. Hay fuerzas que han estado al acecho, que quieren aprovecharse de este vínculo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Fuerzas? ¿Qué quieres decir?
¿Por qué no me lo dijiste antes? La confusión y la angustia se entrelazaron en mi pecho mientras luchaba por comprender la gravedad de sus palabras. La verdad es más complicada de lo que imaginas. Debes ser cautelosa. Hay quienes han estado buscando el medallón, y tu conexión conmigo ha hecho que ahora seas un objetivo. El pasado siempre deja huellas, y hay cosas que se han despertado por tu deseo de recuperarme, explicó, su voz llenándose de una serena determinación. ¿Pero qué debo hacer? No quiero perderte de nuevo. Mis palabras salían en un torrente de desesperación. La imagen de Valeria comenzaba a difuminarse con cada fragmento de dolor que pasaba por mis venas. Debes aprender a controlar lo que has desatado. Esto es solo el comienzo, dijo, y aunque su rostro radiaba luz, sus palabras estaban impregnadas de una oscuridad latente. Confía en mí, y en el hombre que te encontró. Él puede guiarte, ayudarte a usar el medallón de la manera correcta. Justo en ese instante, la realidad comenzó a temblar, las colinas y el cielo se distorsionaron como un reflejo en un agua agitada. ¿Valeria? No te vayas, grité, extendiendo mis manos hacia ella, aunque sabía que estaba perdiéndola. Recuerda, mamá. El amor es más fuerte que cualquier obstáculo, resonó su voz justo antes de que todo se desvaneciera en una nube de luz y sombras. La conexión se rompió, y con un parpadeo, regresé a la habitación. El hombre permanecía allí, observándome con una mezcla de preocupación y compasión. ¿Lo sentiste, verdad? Ahora sabes que ella está aquí, y que es más que un recuerdo, afirmó, su voz grave. El medallón aún zumbaba entre mis dedos. Cambié de apariencia en milésimas de segundo, ahora llena de una determinación renovada. Necesito entender cómo protegerla, cómo protegerme. No me iré sin respuestas, él asintió, su rostro reflejando un profundo respeto. Entonces, lo primero que debemos hacer es prepararte. Hay un antiguo camino que debemos seguir, y no podemos perdernos en el proceso. Con su mano extendida, me ofreció guía en este nuevo viaje. Pero, en lo más profundo de mi ser, una sensación de que algo oscuro nos estaba siguiendo comenzó a elevarse. Miré de nuevo el medallón, su luz ahora parpadeando con intensidad, y en mi pecho, la incertidumbre comenzaba a mezclarse con la ansiedad. ¿Qué fuerzas estaban sobre nosotros? ¿Cuál era el precio a pagar? Por esta conexión, y así, mientras la parrilla del destino se encendía a nuestro alrededor, el medallón se iluminó de nuevo, y todo cambió en un instante. La puerta que se abrió prometía mundos insólitos, pero también una revelación aterradora. Me di cuenta de que el más grande descubrimiento no sería solo acerca de Valeria. Era sobre mí. Y en ese descubrimiento, el eco de una risa lejana resonaba en el aire, como si un antiguo secreto anhelara salir a la luz. El resplandor verde del medallón emanaba una energía tal que mis sentidos se agudizaban. La habitación en la que estaba se desvaneció a mi alrededor, como si el aire que respiraba me impulsara a un lugar lejano. Un torbellino de luces me envolvió, y al momento siguiente, me encontré en un sendero enmarcado por árboles colosales cuyas hojas brillaban con los colores del sol poniente. Me detuve un instante, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. El hombre que me había guiado, con pasos firmes y una seriedad que me infundía confianza, caminaba a mi lado. Este es el bosque del recuerdo, explicó, su voz llena de eco y reverberación. Cada hoja, cada susurro de viento guarda una historia, una conexión, dijo señalando con un gesto amplio. ¿Qué significa eso?, pregunté, sintiendo que el medallón vibraba más intensamente en mi mano. A medida que hablaba, la maravilla del entorno me empujaba hacia atrás, como si su magnitud no me permitiera avanzar con facilidad. Allí donde el pasado y el presente se entrelazan, puedes encontrar lo que necesitas. Pero recuerda, cada historia que escuches puede ofrecerte claridad o complicarte aún más, advirtió él, su mirada seria. Mientras caminaba, la luz del atardecer atravesaba el dosel del bosque, creando sombras mágicas que danzaban en el suelo. Las vibraciones del medallón parecían sincronizarse con los latidos de mi corazón, como incluyéndome en una sinfonía que resonaba solo para mí. Todo esto despertó viejos recuerdos de Valeria, imágenes difusas de risas compartidas y abrazos cálidos, que hoy se sentían como un refugio del mundo exterior. Sin previo aviso, una ráfaga de viento sopló, y las hojas comenzaron a susurrar historias. Me detuve para escuchar, incapaz de resistirme. Mamá. El eco de su voz me envolvió, y aunque no era un llamado directo, sentí su presencia en cada palabra que el bosque pronunciaba. Cuida de la luz que queda en ti. Miré a mi alrededor, esperando encontrar a Valeria entre las sombras, pero solo estaba el hombre, quien ahora parecía tomar un paso más allá. Tu conexión con ella es pura, pero también instantánea y peligrosa.
Tienes que aprender a manejarlo, a fortalecerlo. De repente, un estruendo rompió la calidez del momento. Figuras sombrías emergieron de entre los árboles, sus contornos vagos y amenazantes mientras se movían con una siniestra gracia. Una ola de miedo recorrió mi cuerpo, el medallón comenzó a brillar aún más, cada pulso sentía como un latido de advertencia. Rápido, susurró el hombre con urgencia. Debemos seguir adelante y localizar la fuente del poder del medallón. No están solos, están aquí. Sé lo que quieren. Mi respiración se aceleró y un torrente de emociones combatiendo dentro de mí, el miedo por lo que acechaba, la esperanza de volver a ver a mi hija, y la determinación de protegerla, sin importar el costo. El medallón pareció latir más rápido al tocar mi corazón, como si compartiera mi angustia. Aceleré el paso mientras las sombras nos seguían más de cerca, pero antes de que pudiera preguntar más sobre estas fuerzas, el hombre me llevó hasta un claro iluminado, donde un pedestal resplandecía en el centro. Aquí es donde debemos concentrar nuestras intenciones. Necesitamos encarnar su energía pura. Los seres oscuros se acercaban, su presencia llenaba el aire con una tensión palpable. Sentí que me arrastraban hacia el lado oscuro, como si intentaran infiltrarse en mi mente, conduciéndome a la desesperación. Pero su único objetivo era despojarme de la luz del medallón. Todo lo que me conectaba a Valeria, debía centrarme. En una inhalación profunda, evité dejarme llevar por el miedo. Recuerde las risas, los momentos, el amor. Al abrir mis ojos, la luz del medallón explotó y se esparció por todo el claro. Las sombras se detuvieron, sus formas distorsionándose mientras la energía del medallón tomaba vida. Entonces, todo explotó. La luz se convirtió en una espiral brillante, arrastrando a las sombras lejos de mí, pero también haciendo que el pedestal temblara. Controla la energía. Deja que resuene contigo, gritó el hombre, mientras yo luchaba por mantener la conexión. En un instante de claridad, comprendí que el verdadero poder no residía solo en el medallón, sino en la fuerza del amor que valía la pena salvar. Con cada palpitación, la luz se intensificaba y, simultáneamente, sentí una presencia familiar dirigirse hacia mí a través de la oscuridad. Era Valeria, manifestándose como una luz resplandeciente a medida que los gritos de las sombras se desvanecían. Sin embargo, su imagen se tornó sombría por un instante, y con ella, el tiempo pareció detenerse. Mamá, debes estar atenta, dijo su voz con un tono urgente. Hay algo que no sabes, la luz tiembla, la conexión entre Valeria y yo se extendía en una línea delgada. Ella estaba allí, pero también había algo más, un hilo oscuro que el medallón parecía advertir. Antes de que pudiera preguntar, su figura se desvaneció en un torbellino de luz. El vacío regresó, y la amenaza empezó a aparecer de nuevo, mientras el eco de su voz resonaba aún en el aire. Escucha lo que el bosque tiene que ofrecer, y mientras me preparaba para enfrentar lo que vendría a continuación, comprendí que esta batalla no era solo por mi hija. Era por mí misma, para descifrar el tejido del amor, la pérdida y el sacrificio que todos llevamos en alguna forma. Van a ser revelaciones inesperadas, y el camino a seguir ahora estaba sembrado de más preguntas que respuestas. Pero una cosa era cierta, nada se compararía con el poder del amor que seguía vivo, y en ese poder, encontraría la fuerza para enfrentar lo que se avecinaba. El viento se aquietó, pero la tensión en el aire vibraba como una cuerda de violonchelo a punto de romperse. Sujeté el medallón con fuerza, sintiendo vibraciones conectadas a la esencia de Valeria, a su risa, su alegría y ahora ese hilo oscuro que amenazaba con romper esta conexión sagrada. La luz del pedestal seguía emanando, pero el claro, antes cálido y acogedor, se había transformado en un campo de batalla entre la esperanza y la desesperación. Las sombras giraban alrededor de nosotros, tomando forma humana, gritos lacerantes emergían de sus bocas distorsionadas. Sus ojos, vacíos y oscuros, eran espejos de la tristeza que me llenaba. Mi corazón latía fuertemente, resonando con el eco de esos recuerdos y el amor que había compartido con Valeria. El hombre a mi lado dio un paso al frente, colocando las manos sobre el pedestal y murmurando palabras que parecían una mezcla de poder antiguo y amor apasionado. Concédele tu luz. No todas las sombras buscan destruir. Algunas solo quieren ser vistas, dijo él, volviendo su rostro hacia mí. Su mirada reflejaba una profundidad ardiente, un conocimiento que me desbordó de emoción. Nadie puede entender el amor sin también entender el dolor que puede acarrear. Una figura en particular entre las sombras alzó la vista hacia mí, su contorno comenzaba a difuminarse, mostrando destellos de humanidad. Era como si yo pudiera vislumbrar en su oscuridad fragmentos de su historia, un eco de su sufrimiento atravesando la negrura. Necesitas soltar lo que te ata, suplicó,
su voz resonando como un eco lejano de lo que una vez fui. ¿Qué quieres de mí?, grité, sintiendo que el vínculo con la luz del medallón comenzaba a tambalearse ante la agonía de las almas que me rodeaban. ¿Por qué no pueden encontrar paz? Porque no les has dado la oportunidad. Ellas, como tú, están atrapadas entre el amor y el sufrimiento. La figura comenzó a desvanecerse y, al momento siguiente, una ráfaga de recuerdos ardientes me atravesó. Reviví los momentos de alegría y tristeza, observando cada singularidad, cada llanto, cada abrazo lleno de amor sincero. La pérdida de Valeria había dejado un hueco, un desafío que nunca pensé tener que afrontar. De repente, la figura se consolidó de nuevo, su rostro transformándose en el de Valeria, aunque con una tristeza que nunca había visto en ella. Mamá, debes recordar que la luz proviene también de las sombras, imploró mientras un rayo de luz del medallón iluminaba su cara, dejando ver lágrimas de fuego que discurrían por sus mejillas. No puede haber unión sin dolor, y no puede haber amor sin sacrificio. Pero hay un precio que debes estar dispuesta a pagar. El hombre se volvió hacia mí, su rostro brilla con un fulgor antiguo y sereno al mismo tiempo. Tú decides. Tienes el poder de ver más allá de la lucha. Si decides abrir tu corazón a estas figuras, podrías liberar tanto su carga como la tuya. La verdad siempre tiene un costo, la presión del tiempo, las sombras acechando y la luz del medallón que palpitaba a desbordar, todo confluyó en un instante de claridad aguda. Comprendí que lo que debía hacer no era combatir, sino aceptar. La conexión con Valeria no era simplemente una línea de amor, sino un tejido elaborado de experiencias compartidas y vivencias dolorosas que necesitaban ser abordadas. Movida por una mezcla de amor y desesperación, di un paso adelante. Quiero escucharlos, exclamé, sintiendo que mi voz temblorosa resonaba en el claro. Quiero darles la oportunidad de liberarse. Una oleada de luz se expandió desde el medallón, tocando las figuras sombrías y haciendo que retrocedieran un instante. Una por una, comenzaron a tomar forma, cada una con una historia que contar. Susurros surgieron del viento mientras comenzamos a entrelazarnos en una narrativa de dolor y esperanza. La esencia de Valeria se acercó, y aunque le veía llorar, también había un destello de gratitud en su mirada. Gracias, madre. Esto es solo el comienzo. Escucha y recuerda, pero nunca te olvides de proteger lo que has construido, dijo. Mientras, poco a poco, las sombras comenzaron a hablar, desnudando sus almas, revelando miedos y anhelos que resonaban con las partes silenciadas de mi propio ser, pero de repente, un grito desgarrador estalló en el aire. El claro comenzó a oscurecerse nuevamente, y el hombre se interpuso entre las sombras y yo, su expresión cubierta de preocupación. No. No todos quieren ser liberados. Sentí el medallón vibrar con fuerza, como si un nuevo peligro se acercara. Una presencia antigua y poderosa que amenazaba con consumirnos a todos. ¿Qué era lo que no estaba dispuesta a aceptar? Era un nuevo dilema, una nueva lucha por enfrentar, y con la voz de Valeria resonando en mi mente, supe que el cambio no venía sin sacrificio. Entonces, un silencio profundo se instaló en el bosque, y el eco de la voz de Valeria retumbó de nuevo mientras todo se oscurecía. Mamá, tú puedes hacerlo, pero la verdad tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Justo antes de que todo se tornara negro, una luz intensa explosionó en el centro del claro. Y en ese instante decisivo, me quedó claro que el viaje apenas comenzaba. Tenía que aprender a navegar tanto el amor como el dolor para poder salvar no solo a Valeria, sino a mí misma y a todas aquellas almas perdidas. La luz brilló con una intensidad inusitada, llenando el claro con una calidez que casi podía tocarse. Los ecos de las sombras se desvanecieron por un instante, y en medio de esa luminosidad, pude ver el rostro del hombre, sereno y decidido. Debes concentrarte en lo que has sentido, lo que has vivido. A veces, el dolor se convierte en la llave que abre las puertas de nuevas realidades, dijo, su voz envolvente como un abrigo en una noche fría, pero el silencio no duró, desde lo más profundo de la oscuridad, un murmullo ominoso comenzó a resurgir. No somos solo ruidos, somos recuerdos olvidados, almas que han llevado demasiado peso, resonó una voz grave, vibrando a través del aire cargado de angustia. Mi corazón se aceleró al reconocer que no solo se oían lamentos de dolor. Había ira, resentimiento, y sobre todo, un eco de yacer sin deseo de liberarse. Escucha, me instó la figura de Valeria, visible en el resplandor que se extendía a nuestro alrededor. Ellos tienen razón en parte, algunos no buscan liberarse porque han perdido la esperanza de ser vistos. Pero hay aquellos que también esperan que les enseñes a soltar. Mientras las sombras adquirían cada vez más forma, recordé su llanto, sus ojos vacíos buscando consuelo.
Lo haré, respondí, fortalecida por la luz del medallón que ahora ardía con una fuerza renovada. Los veré, no solo los escucharé, también sentiré sus historias. Las sombras no son mis enemigas, con cada paso hacia las figuras que esperaban la validación de su dolor, la energía a mi alrededor pareció cambiar. Las sombras titilaron como llamas indecisas, unidas por el hilo de sus historias entrelazadas. Me acerqué a la primera figura, cuya esencia parecía dividirse entre la ira y la tristeza, y sus ojos vacíos buscaban en mi claridad. Mi hogar fue un campo de guerra, y ya no hay nada que recordar sin dolor, dijo con un susurro, su voz como un hilo desgastado por el tiempo. Solo la pérdida ha sido constante. Sus palabras me atravesaron como un rayo, recordándome los propios gritos de Valeria en sus últimos instantes, llenos de súplica y amor, pero dentro de ese dolor, también hay amor, respondí. Mis palabras fueron tejidas de coraje a medida que recordaba abrazos, risas, vidas compartidas. Lo que has perdido no debe ser en vano. Permíteme ayudarte a soltar ese lastre. Me mostró una imagen, un fragmento de su vida, y vi sombras agazapadas, ruidos de batalla, crueldad. Pero también vi risas en medio del sufrimiento, destellos de amor efímero que volvían como bloques de luz en la oscuridad. La figura titubeó, y su forma comenzó a desvanecerse, como si la esperanza brotaba del núcleo de su angustia. El hombre junto a mí observó con admiración. Estás en el camino correcto. Un solo corazón puede iluminar las sombras de muchos. Pero entonces otra figura surgió, casi un espectro, con ojos llenos de ira. Su voz era un grito desgarrador. ¿Qué sabes tú de la pérdida? ¿Cómo puedes hablar de amor cuando eres tan ciega a la injusticia? La rabia de la figura penetró mi piel, y el aire se tornó pesado. Sentí el ardor en mi pecho y el murmullo del dolor reverberó en mi interior. No puedo conocer tu pena completamente, respondí con fragilidad. Pero todos compartimos la esencia de la pérdida, y solo el amor puede unirnos, incluso en la oscuridad. El rencor no sanará heridas. El lamento de esa figura se intensificó, y con ese lamento como trasfondo, sentí que el medallón empezaba a desprender un calor intenso. ¿No lo entiendes? El amor puede ser la fuente de nuestro sufrimiento, grité, luchando contra la vorágine emocional. Pero también puede ser la chispa que nos libera. Los ecos de las sombras resonaban, indecisos, como si las palabras les llegaran al corazón. Las figuras vacilaban entre la desesperanza y la posibilidad de ser liberadas. La lucha interna era palpable, y me encontré atrapada en un dilema. Aceptar el desafío de ayudar a aquellos que no querían soltar su dolor podría costar más de lo que podía imaginar. El cielo se oscureció repentinamente. Como si las nubes quisieran tragar toda luz. La figura de Valeria se erguía junto a mí, su mirada ardiente irradiaba confianza. Mamá, no permitas que el miedo te detenga. Ellos necesitan tu luz más que nunca. El pulso del medallón subía y bajaba, ahora sincronizado con mi propio corazón. Todo lo que he amado, todo lo que he perdido, ha sido por un propósito, continué, reconociendo cómo mis propias sombras creaban un campo fértil para el amor. He perdido y tengo miedo, pero no puedo dejar que mi temor decida por mí. Abrazaré el dolor y aprenderé de él. En ese instante, una explosión de luz emerge del medallón, envolviendo el claro. El desgarrador grito de la figura enojada se desvaneció en un eco distante, pero un nuevo silencio surgió. Ya no estaba solo, toda la esencia de las sombras me rodeaba, y sentí su aliento frío y ansioso. ¿Estás lista para dejar ir algo más profundo?, preguntó el hombre a mi lado, su voz profunda y sugerente. El sacrificio puede ser más que lo que llevas dentro. Puede ser lo que amas. Me encontré dividida, una parte de mí queriendo salvar a Valeria, otra preguntándose si estaba lista para abrir un camino que podría llevarme a una verdad devastadora. La bruma a mi alrededor se espesó, y el medallón brilló más intensamente, presionando en mi pecho como una chispa de verdad. Un ruido sordo retumbó, como un trueno lejano anunciando cambios inminentes, y la voz de Valeria resonó con fuerza en mi mente. No temas, madre. La luz siempre puede emergir, incluso de la tumba más oscura. Pero recuerda, el precio del amor nunca es en vano. Mientras esas palabras flotaban en el aire, un nuevo desafío surgió, una sombra gigantesca y voraz se agazapaba en la oscuridad, lista para devorarme. Lo que se avecinaba era peor que el dolor que había sufrido, era el propio enfrentamiento al sacrificio de dejar ir a Valeria por completo. En ese instante, supe que mi viaje hacia la luz y la verdad apenas comenzaba. Las sombras se arremolinaban amenazantes en el claro, como un torbellino oscuro dispuesto a absorber cada chispa de esperanza que había logrado encender en el aire.
La luz del medallón palpitaba con fuerza, como un corazón latente esperando a ser liberado. En ese caos, el rostro del hombre seguía sereno, como si presenciara una danza antigua, familiar y desgarradora. Recuerda, me instó, la luz y la oscuridad no son enemigas. Debes hallar un equilibrio, una comprensión mutua. A cada palabra suya, un nuevo peso se posaba sobre mi pecho, pero su voz se sentía como una ancla en una tormenta. Miré hacia el horizonte en busca de respuestas, y allí, entre la penumbra, percibí las figurillas que clamaban por liberación. Valeria, susurré de forma casi inaudible, sintiendo su presencia a mi lado. La conexión entre nosotras era irrompible, un hilo de amor que, aunque desgastado, aún brillaba con fuerza. Te siento aquí, como una parte de mí, añadí, dejando que la tristeza y esperanza se entrelazaran. En ese momento, de la bruma emergió la figura de la mujer llena de ira, con gestos de lucha que la hacían parecer aún más vulnerada. ¿Qué has hecho por amor?, gritó, aunque su voz ahora sonaba un poco menos violenta. ¿Has estado dispuesta a sacrificarlo todo? Sus palabras fueron una bofetada, cada sílaba resonando en la caverna de mi propia incertidumbre. Si hay algo que sé, es que amar implica siempre arriesgarse, respondí, sintiendo que el ardor de mis propias cicatrices se encendía de nuevo. Amé a Valeria, y esa es mi fuerza, aunque cada día cargue con el peso de su ausencia. Las sombras parecían encogerse, atrapadas en la red de emociones a la vista, el amor, el dolor y la ira danzaban entre sí en una coreografía ensordecedora. El hombre junto a mí cerró los ojos, llevando su mano al medallón que palpitaba con ansiedad. Es un sacrificio inevitable, pero también es liberador. Tienes que reconocer el dolor, y luego dejarlo ir. Su mirada se dirigió a la figura enfurecida. Lo que temes puede convertirse en lo que te da fuerza. Con un profundo suspiro, sentí mi propia fragilidad, nada de esto era sencillo. El miedo a perder lo que más amaba me cegaba y el eco del sacrificio comenzaba a reverberar en mi interior. Pero, en mi mente, abandoné la idea de que dejar ir significaba olvidar. Valeria siempre sería mi luz, un norte que guiaría mis pasos incluso en la oscuridad. Decidida, caminando hacia la figura llena de ira, permití que el medallón tomara el control. No estás sola, murmuré, y con cada palabra, una cortina de luz emergió a nuestro alrededor, envolviendo a todos los presentes. Estamos unidos por lo que hemos perdido, pero también por lo que hemos amado. La mujer, envuelta en mi luz, desconcertada, dio un paso atrás. No quiero ser vista como un monstruo, confió al fin, su voz temblorosa. El amor me ha dejado huellas que no quiero recordar. En su rostro, la ira comenzaba a ceder, transformándose en vulnerabilidad. Las huellas son parte de nuestra historia, del viaje que hemos recorrido, respondí, sintiendo que las sombras temían ser iluminadas. Enfrentar el dolor puede ser el primer paso para abrazar el amor que perdura. Dejarlo ir no es olvidar, es honrarlo en libertad. En ese instante, con un susurro que parecía sacudirse de sus raíces, cada sombra comenzó a moverse, titilando como luces a lo lejos. La figura de Valeria flotaba junto a mí, su mirada suave, como si estuviera enviando un abrazo invisible a las almas presentes. Adelante, mamá. Una vez más, susurró con dulzura, más figuras emergieron, almas atormentadas que llevaban el peso de su dolor y también el deseo de liberarse. Era una ola de voz y silencio, cada grito de dolor era un paso más hacia la luz. Mi corazón se expandió, reconociendo que mi amor por Valeria era el faro que guiaba a muchos en este clamor colectivo. Entonces, la sombra voraz se abalanzó, enfurecida por la súbita luz. Se contorsionaba con rabia, buscando dominar. ¿Cómo puedes pretender iluminar lo que ha sido oscurecido por la injusticia? Nada. Cambiará, rugió, su desesperación atravesando el aire, deseando ahogar cualquier destello de esperanza. Mi corazón latía cada vez con más fuerza, sabía que el umbral sobre el que me encontraba era crítico. El amor no elimina la injusticia, pero brinda la valentía para enfrentarse a ella, grité, y el medallón brilló aún más, emanando un calor intenso que vaga entre el amor y el sacrificio. La bruma alrededor de la sombra comenzó a disiparse, una imagen reveló la raíz de su ira, su lucha y su dolor vasto. Y allí, entre las sombras, vi un destello de lo que había sido, una chispa de humanidad, el eco de sus propias pérdidas. «¿Ves?», murmuré, mi voz suave, «te estás haciendo más fuerte si decides ver lo que el amor puede crear, incluso con el dolor en el camino. Permite que la luz te transforme». La sombra vaciló, sus contornos se distorsionaron, rodeada por una mezcla de incertidumbre. Antes de que pudiera reaccionar, una nueva ráfaga de luz surgió del medallón, el eco de una cruz que esperaba ser revelada.
En ese instante, supe que todo lo que había luchado por entender estaba cerca de derrumbarse, una revelación inminente estaba a punto de cambiarlo todo. Los sacrificios no son solo pérdidas, dijo la voz de Valeria en mi mente, tan clara como el día. Definen la historia de que somos capaces de amar. ¿Estás lista, madre, para descubrirlo? Lo que estaba a punto de revelarse amenazaba con destruir todo lo que creía entender acerca del amor y del sacrificio. Sin embargo, la verdad aguardaba su momento, y su peso ansiaba ser alzado. Mientras las sombras danzaban, el medallón brilló con una explosión de luz, anunciando que estaba lista para enfrentar lo inevitable. La renuncia de Valeria podría ser solo el primer paso hacia un descubrimiento mucho más profundo. La luz del medallón, intensa y pura, se convirtió en un torrente que borraba la oscuridad en un destello vibrante. De repente, el claro se convirtió en un mundo totalmente diferente. Las sombras, anteriormente amenazantes, comenzaban a elevándose, sus formas distorsionadas ahora revelando rostros repletos de historia, de anhelos y de sufrimiento. Cada figura cargaba con su propia verdad, cada lágrima una historia olvidada y aplastante. Mi corazón se convirtió en un compás, guiándome hacia la figura de la mujer que había clamado con rencor momentos antes. La ira ahora se tambaleaba entre ella y la luz que emanaba de mí. No puedes pretender que lo olvidemos, balbuceó, su voz quebrada transformándose en un sutil eco de tristeza. Fue un rayo de humanidad emergiendo en medio de la tormenta. No tengo la intención de que olvidemos, contesté con fuerza, sintiendo como cada palabra se afianzaba en el aire. He aprendido que recordar es como honramos a aquellos a quienes amamos. Nuestras cicatrices nos cuentan la historia de nuestra resistencia. Permitamos que el amor, no el odio, sea nuestra guía. En su rostro, vi un destello de entendimiento, como si la oscuridad no la hubiera atrapado por completo, sino que hubiese estado esperando una señal. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si el amor no puede superar lo que hemos sufrido?, murmuró, su voz ahora una mezcla de vulnerabilidad y esperanza. Su lucha resonaba con la mía, compartíamos el mismo miedo. No hay respuestas fáciles en este camino, respondí, acercándome más. Pero podemos hallar fuerza al unir nuestras historias, al construir algo nuevo a partir de lo que hemos perdido. En ese momento de conexión, nuestras manos se cruzaron, y su contacto era un remanso de luz que se expandía entre nosotras. Sin embargo, el eco de sombras aún azotaba los rincones del claro. La figura de Valeria emergió una vez más, sonriendo con esa luz etérea que nunca dejaría de iluminar mi camino. Mamá, por favor, susurró, deja que la verdad resurja. Deja que las conexiones se fortalezcan. La energía a nuestro alrededor palpitaba, como si las almas decidieran responder a la llamada de la luz. La sombra, que se había encogido en un rincón del claro, se petrificó al escuchar, el aire lleno de una tensión palpable. Sin el peso de su rencor como una cadena, su forma comenzó a deslizarse hacia adelante, como un río revoltosamente afluente. ¿Podemos realmente ser libres si nunca enfrentamos nuestra verdad?, preguntó, su voz ahora un susurro inquietante. Enfrentar no significa asumir responsabilidades ajenas ni cargar con culpas que no nos pertenecen, respondí, sintiendo como la fragilidad en mi interior se tornaba en determinación. Frente a nuestro dolor, podemos encontrar el valor de dejarlo ir, no hacia el olvido, sino hacia la comprensión profunda. La sombra la miró, indecisa. La luz del medallón pulsaba con fuerza, como si entendiera la necesidad de una verdad largamente reprimida. Fue un momento en que el tiempo se detuvo, el amor impregnaba el aire, y, de repente, la figura de Valeria se desvaneció entre luces titilantes, dejando tras de sí una estela de promesas, pero no era un adiós. De alguna manera, su esencia permanecía, aún ajena y accesible. Sabía que podía buscar su ayuda una vez más. En mi interior, sentí que mis nuevas raíces se entrelazaban con cada espíritu presente, creando un tejido de amor resiliente. Una imagen cristalina apareció ante mí, como un espejo que se partiera por la fuerza de un relámpago. Cada historia, cada sacrificio, se reflejaba hacia mí, desnudando no solo mis luchas, sino las de aquellos que estaban atrapados en la sombra. Mi amor por Valeria era la base, pero había mucho más por descubrir, un mar de conexiones que había ignorado. Sin embargo, en lo más profundo de mí, una voz diminuta y temerosa comenzó a cuestionar. ¿Y si el sacrificio que valoro tanto no es en honor a Valeria, sino una excusa para no avanzar? ¿Qué pasará si al descubrir esta verdad, lo que más quiero está destinado a desvanecerse para siempre? La inquietante pregunta se deslizó en mis pensamientos como un susurro helado. La sombra, recogiendo mi duda, se alzó una vez más. Mira lo que has construido, todo podría desaparecer si decides seguir adelante, acechó,
sus ojos ofuscados por el dolor colectivo, esperando la calidez de mi luz. Era un complejo juego de luces y sombras, incluso en su desesperación, ella anhelaba la conexión, mi corazón estaba en conflicto, desgarrado entre el temor y la esperanza. Para sanar, para liberarlos a todos, ¿estaba dispuesta a cuestionar mis propias certezas? La revelación se tornaba amenazante. Pero luego, en un acto puro de fe, elevé el medallón hacia el cielo, dejando que su luz máxima explícitamente rasgara la bruma que nos cubría. No estoy aquí para elegir un camino, sino para recordar que las luces y sombras siempre existieron juntas. Amarnos a través de nuestras verdades es el regalo más hermoso que tenemos, aunque eso también signifique enfrentar lo que tememos. La luz siempre prevalecerá, la sombra vaciló, titilando a medida que mis palabras resonaban en el aire, y una extraña calma se extendió. La visión de mi hija se hizo eco en mí, firmemente anclada como una brújula en mi corazón, y su amor dulce arrasó cada sombra que intentaba dominarme. Y de repente, una vibración sutil recorrió el terreno, un susurro ancestral emergía, un eco de comprensiones olvidadas. Un puente hacia una verdad desconocida se alzaba entre nosotros. Con cada segundo que pasaba, el claro se iluminaba con un fulgor renovado, y, por primera vez, sentí que la pregunta final no solo angustiaría mis pensamientos, sino que podría, de hecho, revelar no un final, sino el comienzo de un nuevo viaje. ¿Estás lista para abrir la puerta a esa verdad, aunque todo lo que amas puede estar en juego? La sombra no era eclipsante, sino una manifestación de todo lo que yo temía y deseaba. Enfrentar esas emociones podría ser el último sacrificio, pero también podría abrir la puerta a algo que jamás había imaginado. Mientras ese dilema servía como telón de fondo, el medallón vibró intensamente en mi mano, preparando cada célula de mi ser para el último descubrimiento. Las luces del claro comenzaron a danzar en un alarde de colores, reflejando el resplandor del medallón en surcos cálidos de esperanza. Sentía que el aire mismo se volvía denso con posibilidades, como si cada aliento que tomaba estuviese impregnado de una promesa no pronunciada. En ese instante, la sombra me observaba cautelosa, su contorno apenas distinguible en la luz que batallaba por apoderarse de su esencia. ¿Qué hay al final de esta puerta que tanto tememos abrir?, pregunté, mi voz resonando con una mezcla de coraje y pavor. La sombra vaciló, como un eco de inseguridad danzando en el aire. En sus ojos, vi la misma vulnerabilidad que había sentido yo tantas veces, el deseo ardiente de sanar, de liberarse a sí misma de las cadenas invisibles que la mantenían atrapada en la penumbra. Es fácil dejarse llevar por el miedo, dijo, su voz ahora un susurro cargado de melancolía. El amor y la verdad a veces portan un dolor demasiado intenso. ¿Por qué arriesgarse a perder lo que has construido? Un nudo se formó en mi pecho. La pequeña fortaleza que había levantado en honor a Valeria, mi refugio de recuerdos y sacrificios, me llenaba de orgullo, pero al mismo tiempo me ataba a un pasado que parecía insistir en permanecer. Sin embargo, desde el fondo de mi ser, las palabras de Valeria resonaban como un canto lejano. Deja que la verdad resurja. Porque debemos enfrentar la herida si queremos dejarla atrás, respondí finalmente. Reconocer lo que sentimos, incluso el miedo a perder, es el primer paso hacia la sanación. La mirada de la sombra se endureció, y su forma adquirió más definición bajo la luz del medallón, como si el calor de mis palabras la empujara a revelar su verdadero ser. Cada conexión tiene un costo, replicó, y en su voz sentí el eco de todas las almas que habían existido. El dolor que llevas no es ajeno a mí. Pero quizás hay más en esta conexión que solo sufrimiento. Mi corazón palpitó con fuerza al entender que cada relato que habíamos acumulado a lo largo de nuestras vidas era una parte integral de esta red de humanidad compartida. Me di cuenta de que para honrar a Valeria, no solo necesitaba recordar, sino también abrirme a comprender las historias de los demás. Mientras la sombra comenzaba a deslizarse más cerca, el medallón brilló con una luz aún más intensa. Cada amor, cada pérdida, murmuré, tejen un hilo en la vasta tela que representamos todos. Esta red de relaciones podría ser la respuesta que buscamos, podría guiarnos hacia adelante en lugar de ahogarnos en el pasado. Una transformación sutil comenzó a ocurrir en la sombra. Su forma ya no parecía siniestra, sino más bien una manifestación de todo lo que había sido de su rencor, dolor, pero también de su deseo de aliviar esas cargas. Era tan humanizadora como aterradora, y si al mostrarte mi verdad, también desnudamos toda la complejidad de nuestros vínculos? ¿Qué pasará si lo que tanto tememos, al final nos une? Meditó la sombra. Su voz se tornó suave, casi inocente, a medida que la luz del medallón envolvía el claro, creando un espacio sagrado. Respiré hondo, sintiendo el peso de su duda resonar en mí.
Lo que podemos obtener es mayor que lo que tememos perder. Podemos hallar en la vulnerabilidad, la compasión, la comprensión. Sentí en mi esencia que mis palabras florecían. Esta verdad puede liberarnos. Mientras la sombra reflexionaba, un murmullo de voces llegaba desde lejos, resonando como ecos de recuerdos olvidados. Las historias de aquellos que habían sido olvidados, de sus luchas y amores, se alzaban como un cántico de unidad. Ahora era evidente también para mí que temía a la conexión, no por la pérdida, sino por su incompletud en mi búsqueda de la verdad. ¿Qué pasaría si al abrir esa puerta nos diéramos cuenta de que nuestras experiencias están entrelazadas? ¿Y si el llamado de la verdad no se trata de acabar con lo que amamos, sino más bien de reforzar esos lazos a través de nuestras heridas? La sombra me miraba con una mezcla de asombro y ternura. ¿Estás lista para hacerlo? Entonces, preguntó, mientras la luz del medallón brillaba con una intensidad casi insoportable. En ese instante, comprendí que cada paso hacia la verdad podría resonar en lo más profundo de mi ser y en todas las almas a las que amaba y que habían sido olvidadas. Al elevarme más con la luz del medallón, el claro se expandió ante mis ojos, revelando praderas infinitas de historias, de corazones palpitantes, de pasiones ocultas. Un sentido de pertenencia me abrazó, la sensación de que nunca más estaría sola en este viaje. Pero también sabía que la revelación que estaba por llegar podría alterar mi vida para siempre. El medallón vibró fuerte, retumbando como el latido de un corazón vivo. Debes estar dispuesta a aceptar lo que venga, advirtió la sombra. Esta verdad podría cambiarlo todo. Mis manos temblaban ahora, y el mundo a mi alrededor parecía contener la respiración. Entonces vamos, declaré con determinación, sintiendo que el tiempo se plegaba a nuestra voluntad. A medida que el medallón se alzaba aún más, vi cómo la sombra se iluminaba en la luz vibrante que emanaba de él. Abre la puerta. En ese instante crítico, en donde el destino y la valentía se encontraban, sentí que el vacío del desconocido se llenaba con el eco de las verdades no pronunciadas, mientras una conexión entre nosotros empezaba a forjarse. Pero, de repente, un retumbar estremeció el suelo, como si el mismo universo se preguntara si estábamos listas para dar ese paso. Los latidos en mi pecho se intensificaron, y la incertidumbre surgió con fuerza renovada. ¿Estamos verdaderamente listas para desentrañar esos secretos?, pensé, mientras el medallón comenzaba a resplandecer aún más y el claro se iluminaba con su fulgor. Y así, las sombras y las luces, el amor y el sufrimiento, quedaban entrelazados mientras nos dirigíamos hacia esa puerta, justo en el umbral de un descubrimiento inesperado. No sé cuánto tiempo pasé en aquel claro entre las luces y sombras, los límites entre el tiempo y el espacio se desvanecieron a mi alrededor. La esencia del medallón vibraba con una intensidad única al tiempo que los ecos de lo que había sido resonaban en mi corazón. En mis manos, el medallón parecía tener vida propia, pulsando con cada latido como si estuviera esperando que yo tomara una decisión. El susurro de Valeria regresó a mí, su voz cargada de cariño y sabiduría. Mamá, a veces, enfrentar la verdad implica despojarse de las cadenas que nos atan y aceptar que lo que amamos puede transformarse. La sombra a mi lado observaba con atención, su mirada enigmática revelando una mezcla de temor y anhelo. ¿Estás lista para saber, incluso si eso significa perder lo que te queda de ella?, preguntó, su voz apenas un hilo. Suspiré, sintiendo la fragilidad de mi situación. El dolor de perder a Valeria aún consumía mi ser, era un peso que había llevado por tanto tiempo. En medio de la angustia, comprendí que la batalla no era solo sobre la lucha externa, sino sobre lo que guardaba en mi interior. Detenerme a enfrentar la verdad podría liberarme y a muchos más. Con determinación, respondí, estoy lista. Para sanar, debo confrontar todo lo que he dejado de lado. Debo abrazar la tristeza y el amor, porque son partes de esta travesía, partes de mí. Sentí que el viento a nuestro alrededor comenzaba a cambiar, como si el universo hubiera escuchado mi decisión. En ese momento, una luz estalló desde el medallón, y las sombras que había temido comenzaron a moverse. En lugar de buscar apoderarse de mí, parecían danzar al compás de la luz. Sus formas se volvían más claras, más humanas, sus llamados se convertían en murmullos de historias compartidas, de pérdidas y anhelos. ¿Qué hay detrás de esas sombras?, pregunté, sintiendo mi voz resonar con fuerza. La sombra a mi lado respondió, son las partes de nosotros que hemos olvidado, las historias de aquellos que sufrieron y que, al igual que tú, esperan encontrar la luz que a menudo se siente lejana. Ahora podía ver sus rostros, almas que habían vagado durante eones buscando ser escuchadas. Sentí una compasión profunda nacer en mi pecho. A medida que las figuras se acercaban,
comprendí que todos compartíamos una carga similar, el peso del amor y el sacrificio. "We're not alone", murmuré, dejando que las palabras fluyan. El amor que hemos perdido necesita ser recordado, no olvidado. Juntos podemos reunirnos y aliviar este dolor. Y fue entonces que un esplendor de luz surgió del medallón, esparciendo un resplandor casi celestial, y las sombras comenzaron a unirse, formando un círculo alrededor de mí. Cada figura tomó relativamente forma, sus historias se entrelazaban, creando un tapiz vibrante de emociones. «Esto es lo que significa sanar», dijo una voz que resonaba dentro de mí. Era la voz de Valeria, clara y presente, otorgándome una luz que jamás había esperado. Cuando sus ojos chocaron con los míos, un torrente de amor me arrastró. «Recuerda siempre, el verdadero sacrificio no es dejar ir el amor, es permitir que su luz transforme nuestras heridas en un nuevo comienzo». Justo ahí, mi corazón palpitó. En ese amplio claro lleno de luces titilantes, me di cuenta de que el dolor no era una carga, sino un vínculo que me unía a todas las almas presentes. Por primera vez, el pesar de perder a Valeria se sentía como un paso hacia el descubrimiento de otros tesoros que había escondido. «Estoy lista para recibir todo lo que hay por venir», exclamé, con lágrimas brillantes deslizándose por mi rostro, iluminando el camino a seguir, y entre las risas, vi a Valeria iluminarse en el centro de todo lo que había crecido a partir de la pena. «El amor no se pierde, se transforma», resoné en el aire, y así, en medio de ese claro donde se fusionaban las verdades, comprendí que lo que había empezado como un adiós se convertiría en el inicio de un viaje nuevo, un viaje sin final. Las sombras se retiraron, dejando espacio a la luz. Y en esa expansión sentí que la conexión nunca se había ido. Valeria estaba allí, viva en cada historia, en cada melodía que ahora fluía entre nosotros. Con el medallón aún vibrante en mi mano, miré hacia el horizonte que se alzaba ante mí. Un vínculo eterno que desbordaba amor, esperanza y la aceptación de que, al final, los sacrificios por amor jamás se hacen en vano. Y así, en ese claro bañado en luz, comprendí que nunca estaría sola, porque el amor siempre encuentra la forma de volver a casa. «El amor que nunca se apaga es la mayor de las fuerzas», susurré, mientras un abrazo de luz nos rodeaba, marcando el comienzo de nuestras historias, juntos, entre luces y sombras.